Es que, espérenme, porque tengo abiertas muchas cosas, parece ser. Cerrar ventana, cerrar ventana. Tenía un montón de ventanas abiertas hoy. Em, ya, está, ahora sí. Médico veterinario de la Universidad de ¿Ahí lo Chile. ven? Tiene una especialización en las áreas de ordeña mecánica, Sí, sí se ve. calidad Voy de a cerrar leche, mi audio y así me como en dicen el si se diseño de escucha. instalaciones lecheras, bienestar animal, negocios en agroindustria y sustentabilidad. Tiene un diplomado de negocios de la Universidad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en ¿Se Chile. escuchaba? Ha estado presente en proyectos en el sector lácteo a nivel Sí, sí se Chile, escucha. Ok. Latinoamérica. Actualmente se desempeña como gerente regional de la parte de la longevidad de las vacas, un área muy importante para nuestra compañía, para De Laval en Latinoamérica, y es miembro de la Red Global de Científicos de Laval. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación. La idea de esta charla es que al final de la presentación del doctor Enrique demos de 10 a 15 minutos para contestar todas sus preguntas. Quienes vayan teniendo preguntas, por favor, tienen la opción de de mandarla vía el chat de esta herramienta. Durante la presentación, la mayoría o si no es que todos los micrófonos estarán silenciados para evitar cualquier ruido de distorsión. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, escribirlo vía el chat. Nuevamente, bienvenidos y Enrique, te cedo la palabra, por favor. Adelante con tu plática. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Alberto. Gracias a todas las personas que están escuchando. Vamos a comenzar. Espero que se escuche bien. Vamos con la primera, a ver si se cargó bien esta presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Porque creo que no pasa la lámina. Sí, sí, Enrique, se ve bien tu pantalla. Por alguna razón no. Déjenme que no quiere pasar la lámina. No avanza la lámina, espera un poquito. Deja ver qué pasó acá. Para comenzar, me gustaría mostrarles un poco de cuando estamos hablando de la vaca lechera, hablamos de un animal que es homeotermo, volver, digamos, a la base del tema del conocimiento, y por lo tanto un animal homeotermo lo que busca es mantener una temperatura corporal constante. Entonces está constantemente en este juego de tratar de mantener lo que llamamos la normotermia, que sería mantener en equilibrio lo que es producción de calor versus las pérdidas de calor, y si se sale de este rango de temperatura normal, para el caso de la vaca, que su rango óptimo superior sería 22 grados Celsius, sobre eso, sobre 22 grados Celsius de temperatura ambiental, empezaría a activarse mecanismo porque ella empezaría a entrar en hipertermia, como lo vamos a ver en las láminas siguientes.
Por lo tanto, la hipertermia o el estrés calórico, la producción de calor supera a las pérdidas de calor y la vaca entra en este estado que vamos a ir revisando. Básicamente, la vaca tiene algunos mecanismos para producir calor y la vaca actualmente, la vaca lechera, la vaca de alta producción, la vemos básicamente como un horno en 4 patas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver que la capacidad de generación de calor está totalmente aumentada básicamente por una tasa de metabolismo basal bastante alta, que va aumentando en la medida que ella va aumentando de edad y de peso y también desde el punto de vista productivo, con la gestión de alimentos, donde tenemos dietas cada vez más concentradas, y también porque ella tiene que echar a andar un montón de mecanismos que vamos revisando algunos, de termorregulación, y eso genera también, digamos, ocupar energía, y eso también libera calor. Adicionalmente a eso, tenemos el calor generado a la síntesis de los tejidos musculares, o los tejidos, digamos, de grasa, el tejido adiposo, pero aparte de eso, también ella es muy fácil que gane calor cuando la sometimos a radiación solar directa del sol, como lo vamos a ver ahora. Si lo comparamos con una persona, la capacidad de generación... Sin embargo, pues en algunos casos nos puede dejar alguna información. ¿Aló? Al pic de la curva de lactancia, por ejemplo, a radiación solar directa del sol, como lo vamos a ver ahora. Al pic de la curva de lactancia, por ejemplo, una vaca de 45 kilos de leche, tendría estas 9 lámparas que son del metabolismo basal, más todas las lámparas que le agregamos por cada 4,5 kilos de leche, agregamos una lámpara. Por lo tanto, una vaca de 45 kilos le agregaríamos 10 lámparas más, sumando 19 lámparas de 100 watts. Y si esa misma vaca de alta producción la sometimos directamente al sol, y el sol le impacte directamente, vamos a tener un equivalente a 35 lámparas de 100 watts. Es decir, la generación de calor de ese animal es bastante grande, equivalente a 35 lámparas o al calor que generan 35 personas. Ahora, la vaca puede utilizar los 4 mecanismos conocidos para disipar el calor, que son radiación, conducción, convección y evaporación. Pero los 3 primeros, la tasa de intercambio de calor va a depender de la diferencia entre la temperatura corporal y el ambiente. Y cuando nosotros tenemos una condición ambiental de alta temperatura o alta humedad, va a hacer que la temperatura que se va acercando a un rango, al rango de temperatura de la vaca, el 38,5 por ejemplo, en la medida que más se acerque, esos mecanismos de disipación de calor van a perder importancia. Y entra en juego el cuarto, que es la evaporación, que depende, esta tasa de intercambio de calor depende de la humedad del aire, lo vamos a ver también más adelante, por la estrategia que nosotros trabajamos para mitigar el calor, el estrés térmico en las vacas, pero quédese con la idea que de los 4 mecanismos, el de evaporación es el que sería mejor utilizado. Ahora bien, desde el punto de vista de cómo nosotros medimos la condición en la cual ambientalmente la vaca puede entrar en estrés calórico, existe el índice, hace muchos años, el índice de estrés térmico, un índice que fue creado para otras funciones y después se adoptó mucho en ganadería, digamos, en todo el sector pecuario. Y aquí básicamente nosotros combinamos lo que es la temperatura ambiental con la humedad ambiental. Este índice, si ustedes se fijan, tiene un numerito que sería el número 68, que está acá en la presentación, donde nosotros decimos, o hoy día, con los antecedentes científicos que hay actualmente, que la vaca entraría en estrés térmico. Entonces, con un ITH 68, que se lograría cuando la temperatura ambiental es de alrededor de 22 grados Celsius, 45% humedad, o también 25 grados Celsius temperatura con 10% humedad, ahí la vaca lechera entraría en estrés térmico. Ahora, hay todo un rango desde límite de estrés, digamos, donde la producción de leche y la parte reproductiva puede empezar a caer, y lo vamos a ir viendo más adelante, hasta llegar a condiciones ya severas, como el grado, digamos, de ITH 80, donde ya podemos tener algunas causas incluso de muerte. Pero aparte de hablar del ITH y lo que pasa durante el día, también hay que ver que existe hoy día, por el cambio climático, también tenemos olas de calor que se pueden presentar por algunas horas del día, que también podrían estar afectando al ganado y que también nos pueden llevar a causa de muerte.
Ahora bien, el ITH está muy correlacionado con parámetros fisiológicos como son la frecuencia respiratoria y la temperatura rectal en el ganado bovino y específicamente en la vaca lechera. Cuando nosotros tenemos un ITH mayor a 68, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Lo normal sería más o menos 60 respiraciones por minuto, igual que la temperatura rectal de una vaca de leche 38.5, y en la medida que aumentando el ITH, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la temperatura rectal. ¿Qué es lo que está pasando hoy día a nivel mundial? Estamos sufriendo el fenómeno de calentamiento global. Sabemos que desde el 1800 la temperatura empieza a aumentar de acuerdo a los registros que existen, y durante la década del 80 hasta el 2020, básicamente la temperatura ha ido aumentando en un grado a nivel global. Hay, por supuesto, hay diferencias por cada continente. Acá, para el caso de México, solamente pongo el ejemplo. Para el mes de julio del 2008, la temperatura máxima promedio, si ustedes se fijan, son temperaturas bastante altas. La mayoría de las temperaturas máximas que se alcanzan son sobre 25 grados, teniendo zonas muy calientes como el norte de México, en la zona de Mexicali, por ejemplo, todo lo que es Tijuana, y bueno, acá también toda la zona de Torreón, de Durango, toda esa zona también es bastante caliente. ¿Qué se espera en el futuro? Hoy día ya algunos trabajos van mostrando que a partir del año 2030 hasta el 2050 el aumento sería de 1.5 grados Celsius de temperatura, y eso nos va a llevar también a que tengamos que preocuparnos más del efecto que estamos viendo en el ganado. Esto solamente para ejemplificar, tener un ejemplo, cómo se calcula el ITH. Se toma la información de las estaciones meteorológicas. Este es el caso de Torreón, un trabajo presentado por el doctor Pamela el 2015, donde se calculan cómo se comporta el ITH por cada mes del año y por cada día. ¿Cuántas horas al día están sometidos a los distintos ITH los animales? Esto lo hemos hecho también en otros países, en Argentina, hemos hecho algunos años acá en Chile también, en Perú, para ver cómo se va haciendo, digamos, esto va cambiando en la medida que van pasando los años. Bueno, del punto de vista de los signos que nosotros podemos ver en los animales, la respuesta que ellos tienen al estrés calórico, estos son variados y algunos son visibles y otros son realmente respuestas que son medio invisibles muchas veces al ojo del ganadero. Acá tenemos algunas que son bastante visibles, que como es como la temperatura corporal, lo que les decía antes, la tasa respiratoria, cómo uno podría observar reducción del consumo de alimentos, un incremento en el consumo de agua, la reducción de la rumia, y por supuesto parámetros productivos como menor producción de leche, y también si tomáramos una muestra de leche podríamos ver un aumento de células somáticas cuando los niveles de ITH son bastante altos, como lo vamos a ver más adelante. Pero también hay muchas cosas o muchos signos que pueden ser invisibles y que tienen que ver con, por ejemplo, la disminución de la tasa de concepción, todo lo que sabemos hoy día sobre la disminución de la capacidad inmunitaria en la vaca lechera, el incremento en la energía de mantención y otras más que las vamos a ir revisando en la medida que pase la presentación. Pero el estrés calórico impacta no solamente a niveles productivos y también de comportamiento, sino que nos impacta a nivel del bienestar animal. Y esto es una cantidad de estudios que se está teniendo hoy en día para ver, digamos, cómo está impactando realmente este concepto, dado que el estrés calórico está dentro de los 5 dominios que tenemos que tener para mantener a los animales en adecuadas condiciones. Cuando nosotros hablábamos antiguamente de las 5 libertades, hoy día hablamos de los 5 dominios de los animales. Hay uno de los 5 dominios que es el ambiente, ustedes lo pueden ver acá, y dentro del dominio ambiente claramente está la comodidad térmica. Por lo tanto, esto cada vez toma más relevancia, junto a otros parámetros, por supuesto, como es la nutrición, la salud, la conducta, y también hoy día estamos hablando de lo que es el estado mental del animal, digamos, que también hoy día la ciencia lo está desarrollando, este tipo de conceptos. En términos de cambio en el comportamiento de la vaca, nosotros observamos un montón de cambios que pueden ser percibidos por gente entrenada, pero también por personas que están acostumbradas, digamos, a trabajar en la lechería. Cambios en el comportamiento, por ejemplo, de buscar sombra y los pisos húmedos, y después vamos a ver todo lo que significa eso desde el punto de vista, por ejemplo, de la sanidad mamaria. Tienen a estar paradas y amontonadas, y este es un reflejo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí sí.
Y estos tienen un efecto en el comportamiento de los animales, dado, digamos, por su característica de animal presa. Entonces, ese comportamiento, en vez de ayudarnos, también nos va a afectar aún más lo que es el estrés térmico. Bueno, por supuesto, jadeo, excesiva salivación, disminuye la arrumia, y ellas buscan zonas donde haya ventilación natural. En lo que es consumo de agua, claramente se ve incrementado, y la disminución del consumo de alimentos, que lo vamos a ver un poco más adelante. A nivel de las pérdidas en la performance productiva, se ha descrito, ya en la literatura se han descrito principalmente efectos relacionados a mermas productivas en términos de producción de leche. Se habla de un 10 a 30% de merma en toda una lactancia, pero también si ustedes toman tercios de lactancia, podemos hablar de hasta un 50% de reducción que se podría dar en climas que son realmente muy desafiantes y en vacas de alta producción. También la grasa y la proteína se han encontrado, antiguamente los estudios mostraban que había una variabilidad, hoy día sí se está tomando mucha fuerza el tema del impacto en la disminución de caseína, en el caso de la proteína. Tenemos problemas a nivel de la salud general, en la salud de la ubre, como lo vamos a ver también más adelante. Y desde el punto de vista también de las pérdidas económicas, hay una pérdida de la eficiencia nutricional que es bastante importante, que hoy día estamos hablando entre un 5 y un 15%. La tasa de concepción también está cayendo fuertemente hasta 50%, y la tasa de detección de calores también está cayendo alrededor del 50% en lugares que son demasiado desafiantes, donde las vacas sufren estrés térmico. Respecto al incremento de la célula somática, se han visto aumentos entre 50.000 a 150.000. Les voy a nombrar algunos trabajos que son del continente, de la región, pero también el estrés calórico está demostrado que tiene un impacto sobre lo que son las vacas en el periodo seco y sobre el feto que se está formando o que está gestando esa vaca. Esta es una lámina que es bastante conocida, que ha permitido, digamos, el desarrollo de un montón de investigación dado por el doctor Dole en la Universidad de Florida, donde muestra que no solamente teníamos un impacto, como les decía, en la lactancia, en el periodo de vaca seca, sino que en la lactancia siguiente. Y por otro lado, en la cría que se gesta bajo un útero que está caliente, son crías que van a tener menor peso corporal al nacimiento, que tienen disminución de la tasa de absorción de monoglobulina, reduce también su eficiencia reproductiva, y en la primera lactancia de esas terneras que fueron gestadas, digamos, en un útero caliente, también la producción de leche va a ser disminuida. Por lo tanto, es un efecto que nos pega por todos lados en la lechería y en el rancho lechero. En términos de pérdida económica, aquí les pongo el caso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay bastante estudio actualmente respecto a las pérdidas por estrés térmico. Esto varía de estado a estado, pero si uno lo ve a nivel país, se estima más o menos 900 a 1.500 millones de dólares por año las pérdidas debido al estrés térmico, y se cree que a fin de este siglo ya hay estimaciones que están hablando de 2.2 1.000 millones o 2.200 millones, digamos, de pérdidas de dólares al fin del siglo, dado que se proyecta el tema del estrés térmico en los años venideros. Esto varía mucho, como les digo, entre estados, pero si uno ve la tendencia, en todos los estados la tendencia es aumentar la condición ambiental para que se presente el estrés térmico. Ahora, entrando en materia del estrés térmico y su impacto en la reproducción, a dos niveles. Sabemos que impacta fuertemente al macho en la reducción de la calidad del semen, y en la hembra, que es lo que más nos interesa para esta presentación, compromete el sistema inmune. Eso ya está demostrado. También produce efectos negativos durante la preñez. Hay una reducción del flujo sanguíneo al útero durante la preñez, pero también en el periodo, digamos, donde nosotros queramos hacer cualquier manejo antes de preñar la vaca. Eso tiene una serie de implicancias que nos hacen hoy día decir que una vaca lechera en cualquier lugar prácticamente del mundo está necesitando un soporte del punto de vista, digamos, de cómo vamos a manejar el tema del estrés térmico para tener buenas tasas reproductivas. Si nosotros vemos el efecto del día de la inseminación, por ejemplo, las vacas, un estudio que hizo el doctor Duchens, que me lo compartió hace un tiempo atrás, ustedes pueden ver que
en la medida que yo tengo días más calurosos y yo insemino, la tasa de concepción cae. Estamos hablando que temperaturas ambientales menores de 18 grados logran tasas de concepción de 37%, estos son vacas de alta producción, vacas Holstein de alta producción, y cuando tenemos días, por ejemplo, sobre 32 grados Celsius, esa tasa de concepción puede caer hasta el 25%. Esto se ve, tiene el mismo comportamiento en vacas y en vaquillas o vacas de primer parto, pero la curva sería un poquito distinta, pero la tendencia, digamos, es claramente a que la tasa de concepción cae en la medida que nosotros tenemos días el día de la inseminación mucho más alto. ¿Qué están mostrando los nuevos trabajos publicados a fines del año pasado? Están mostrando que incluso ya no hablamos del ITH 68 para referirnos a cuando empiezan los problemas reproductivos, sino que, por ejemplo, impacto en la tasa de inseminación parten ya cuando el ITH es del nivel 57, que ni siquiera alcanza a aparecer aquí en la tabla. Fíjense que estamos hablando de menos de 22 grados Celsius y prácticamente nada de humedad. Y el ITH 65 sería donde se empieza a afectar ya la tasa de concepción. Es decir, nosotros con 22 grados Celsius ya empezamos a ver, y prácticamente sin humedad, ya veríamos problemas en este tipo de parámetros. Ahora, si uno lo lleva a algunos países y algunos trabajos que se han hecho, esto es un trabajo también compartido por el doctor Flamengo hace unos años atrás, que lo hizo en la zona de Torreón y de Chihuahua, muestra claramente que se impactaba fuertemente en los meses de más calor, aquí estamos hablando del año 2011 al 2014, tasa de concepción bastante baja en los años de alta producción de esas regiones de México, y después cuando ustedes ven el año 2015, cuando aplicaron sistemas de mitigación del estrés térmico, que los voy a mostrar más adelante, algunos ejemplos, nosotros podemos saltar a tasas del 30, 32%. Por lo tanto, sabemos que el estrés calórico tiene un impacto sobre parámetros reproductivos y sabemos también hoy día cómo mejorar eso. En términos de fertilidad, también otro trabajo que muestra la comarca lagunera, en Coahuila, Durango, también muestran que vacas de alta producción, vacas de 30 litros día promedio, también pueden tener una alta fertilidad en la medida que estas vacas estén con sistemas de mitigación del estrés térmico. Si estas vacas no estuviesen con ese sistema, como les mostraba en la lámina anterior, tendrían tasas de fertilidad o tasas de concepción bastante bajas. Esto es otro ejemplo que también lo medimos en Perú, en la costa y en el centro y norte de Perú, donde tenemos lugares, por ejemplo, como Cañete, donde realmente tenemos la mayor cantidad del tiempo, más del 50% en estrés severo de los días del año, y otro estrés moderado, es decir, las vacas también están sometidas a estrés bastante fuerte. Cuando nosotros no hacemos nada para mitigar el estrés térmico, tenemos tasas que se mueven entre tasas de concepción entre el 15, máximo 30% como marzo, y después cuando uno aplica estos sistemas de mitigación, saltamos a promedio sobre 30, incluso llegando algunos meses a 40%. Desde el punto de vista del impacto en producción de leche, acá también hay bastantes trabajos que ya nos están demostrando. Hay un trabajo que está recién publicando en Teriology, donde nos están demostrando el por qué cae la producción de leche cuando estamos frente a un fenómeno de estrés térmico. Acá, lo primero que les voy a decir es que el principal efecto en la caída de producción de leche es la caída del consumo de alimentos, y estamos hablando de materia seca. Eso más o menos explicaría hasta hoy día el 50% de la pérdida de producción de leche, disminución en producción de leche. Pero hay otro 50% que está explicado por otros factores, como la alteración en el metabolismo de la vaca lechera, la activación potencial del sistema inflamatorio e inmunitario, cambio en el comportamiento, les voy a mostrar algunos ejemplos, y alteración del desarrollo y de la función de la glándula mamaria. Entonces, acá nosotros ya tenemos un problema porque hay una respuesta natural de defensa de cualquier animal para reducir el calor metabólico, y esto es bajando el consumo de alimentos para bajar también la fermentación a nivel ruminal. Y por otro lado, tenemos que cuando nosotros tenemos temperatura alta, temperatura ambiental alta, está bastante demostrado que la conversión de alimentos se nos ve perjudicada. Este es un gráfico ya bastante antiguo que se hizo en Texas hace años atrás, donde se muestra que a 25 grados de temperatura, de 25 grados Celsius de temperatura ambiental,
nosotros podemos lograr 1.4 kilos de leche por cada kilo de materia seca que consuma la vaca. Y si pasamos a una temperatura ambiental de 35 grados Celsius, llegamos prácticamente 1 a 1. O sea, por cada kilo de materia seca que consume la vaca, vamos a producir 1 kilo de leche. Eso es una merma en la conversión de alimento, en la eficiencia nutricional, pero también es un problema económico desde el punto de vista que el litro de leche que va a producir esa vaca, que va a caer, va a tener menor producción, pero ese litro de leche que se produce va a tener un costo más alto, dado esta menor eficiencia. Ahora, desde el punto de vista del comportamiento, también hoy día está demostrado que la vaca en estrés calórico pasa mucho más tiempo parada, y eso quiere decir que pasa menos tiempo en reposo. ¿Cuál es el problema de tener menor tiempo en reposo? Recordemos que una vaca en preparto, una vaca seca, idealmente debe estar hecha entre 12, ojalá 14, entre 12 y 14 horas, y una vaca en producción de leche, ojalá estuviese, cuando está en lactancia, entre 9 a 11 horas, digamos, del día. ¿Por qué? Porque si la vaca está echada, fluye la sangre hacia la ubre y tenemos mayor intercambio de nutrientes y con eso tenemos mayor producción de leche. Bueno, cuando sucede esto y hay estrés térmico, tenemos claro que la vaca está más tiempo de pie y esa vaca produce su flujo a la ubre más o menos un 25 o 30%, y por lo tanto tenemos menor producción de leche. Por lo tanto, un parámetro de comportamiento se nos transforma en una merma productiva. En términos del desarrollo y de la función de la glándula mamaria también, sabemos ya que el flujo sanguíneo mamario disminuye después de que una vaca se haya expuesto a temperatura alta o humedades altas, y esto hace que haya un problema en cómo se distribuye, digamos, el tema de la energía, sobre todo con la glucosa. Cuando la glándula mamaria está estresada, tiene una disminución neta en la absorción de glucosa. Si absorbe menos glucosa, tenemos menos energía y también tenemos menos precursor para formar el azúcar de la leche, que es la lactosa, que está formada por glucosa y por galactosa, y si no tenemos glucosa, tenemos una merma en la producción de leche. Por lo tanto, hay varios factores que nos están llevando de que el estrés térmico nos haga bajar la producción de leche, y otros mecanismos que también se plantean, y aquí se han planteado distintos tipos de ecuaciones para mostrar el efecto en vacas de primer parte, vacas en lactancia, de acuerdo al ITH, cómo van a caer, cuántos kilos al día, y esto depende del clima, depende de la condición, de la raza, un montón. Solamente les quiero decir que cuando la vaca está en un ambiente de normotermia, esa vaca moviliza el tejido adiposo para liberar ácido graso, que no están esterificados como una fuente de energía. En cambio, cuando la vaca está en estrés térmico, ¿qué es lo que hace? Usa carbohidratos como sustrato de energía, y esos sustratos, digamos, esos carbohidratos, como les decía antes, sobre todo el tema de la glucosa, lo usan tejidos que no son la glándula mamaria, y eso nos lleva a tener una menor producción también de leche. Entonces, tenemos distintos mecanismos por los cuales cae la producción. Ahora, a nivel de cómo impacta el estrés calórico la salud de la glándula mamaria. Básicamente, tenemos que incidir sobre los cuadros de mastitis clínica y el recuento de células somáticas de la leche a granel. Normalmente tenemos claro que hay un aumento de los recuentos en el verano, y esto estaría asociado a que hay un mayor crecimiento y supervivencia de patógenos en el ambiente, sobre todo cuando la temperatura es alta y también aumenta la humedad, y esto también es un desafío para la función inmune de la glándula mamaria. Hay distintos trabajos que actualmente están demostrando relaciones lineales que son positivas, por ejemplo, entre la incidencia de mastitis durante los primeros 10 días postparto y el índice de estrés térmico, o el ITH, digamos, promedio de los primeros 5 días postparto. También hay otros trabajos que están mostrando relaciones lineales positivas entre el recuento de células somáticas del estanque y el ITH promedio de los últimos 3 días antes de tomar la muestra de leche. Por lo tanto, cada vez vamos teniendo más información de que efectivamente tenemos un impacto potente del estrés térmico en lo que es la salud de la glándula mamaria. Y asociado a otros fenómenos que yo creo que todos los que nos movemos por lechería, por los ranchos lecheros, tenemos claro que en épocas de calor aumentan las moscas, aumentan los insectos, y está bastante demostrado ya hace algunos años por los trabajos realizados del doctor Nicholson, donde demostró que las moscas podían ser vector de ciertas bacterias. Hay distintos trabajos también en la actualidad que muestran algunos brotes
por bacterias de tipo ambiental, pero también como los estreptococos ambientales, pero también por bacterias con patógenos mamarios contagiosos, como el estafilococo áureo, y también hay varias fotografías donde ustedes pueden ver que las moscas se posan sobre los pezones, en vaquillas, pero también en vacas que están en lactancia, donde después de salir de la sala de ordeña, en lugares con mucha carga de insectos adultos, mosca adulta, vemos las vacas que se van hacia los pezones donde están las gotitas de leche. Así que esto es un tema a tener en cuenta. Lo otro es que los árboles de decisión, como este que está acá, no creo que la letra se ve bastante chica, lo que me interesa es que cuando uno analiza un recuento celular alto en el tanque en alguna lechería, lo que vemos básicamente uno de los puntos hoy día es el ambiente de la vaca, y ese ambiente de la vaca está relacionado con el estrés térmico, tal como lo dijo el doctor Renaud a principios de la década del 2000. Y acá pongo un ejemplo, por ejemplo, en el Valle de Mexicali, en Baja California, donde vemos que también se ha demostrado que vacas que están sometidas a estrés térmico aumentan sus recuentos de células somáticas. ¿Qué está pasando en otros lugares? Estas son algunas gráficas que se presentaron el año pasado, pero que venían de estudios del 2014-2015 en Estados Unidos y en Canadá. Básicamente lo que se está viendo es que los recuentos de verano, los recuentos de los meses de más alta temperatura, cursan con, que sería acá, digamos, entre lo que es mayo y agosto. Si ustedes se fijan, la curva roja en Estados Unidos, las células somáticas se disparan durante los meses de verano, y en el caso de Canadá, en verano, básicamente vemos que el porcentaje de rebaños con recuentos celulares alto se mantiene bastante alto durante esos meses, comparado con los otros meses donde no hay tanta temperatura. Por lo tanto, también se están encontrando ese tipo de relaciones. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista del estrés térmico y la sanidad mamaria? Mantener el ambiente y las vacas limpias, ambientes muy limpios, independiente del sistema de producción que tengamos, si sea freestall, dry lot, sistema pastoril, lo que quieran. En América tenemos todos los sistemas que ustedes se pueden imaginar de producción, pero lo importante es llegar con ubres que estén limpias y secas, y evitar mala cobertura en épocas de altas temperaturas, estrés térmico, mala cobertura del pre-dipping, del post-dipping, o todo lo que sea el sellador de pezones, ya sea que lo ocupan en inmersión o en spray, pero que queden bien cubiertos los pezones, no como estos que están acá. También despuntar los pelos de la cola para tener una buena rutina y una ubre limpia. Evitar tener muchos cuartos que tengan problemas como amputación dentro del rebaño, y por supuesto el flameo de ubres para no tener patógenos en esa zona que se van a exacerbar con temperatura alta. También recordar que las vacas necesitan sombra. Más adelante les voy a dar algunos tips de la sombra, de los requerimientos, pero cuando tenemos superficies muy pequeñas para sombra, como esto acá que están hacinadas, claramente trabajo ya reportado hace mucho tiempo con la doctora Rueck, va mostrando que en la medida que la higiene de la ubre, de las patas también traseras, sea deficiente, vamos a tener mayor tasa de infección intramamaria, y también está asociado esto a mayores recuentos celulares. Ahora, estos son parte del diagnóstico, digamos, de los problemas que nos están generando. ¿Qué alternativas tenemos para mejorar este efecto negativo del estrés térmico? Básicamente aquí voy a poner 5, y vamos a entrar en más detalle en el último, pero tenemos desde la genética hasta muchas cosas de manejo, prácticas nutricionales, vamos a hablar del agua, principalmente la nutrición muy enfocada en el agua, no voy a entrar, eso podría ser otra charla en el tema nutricional, todo lo que tenga que ver con el control veterinario, el manejo de las sombras, y por supuesto los métodos de enfriamiento que estamos usando hoy en día. A nivel de genética, tenemos claro que hace un par de años, 3 años, ya hay comercialmente toros que son disponibles, toros que generan hijas con pelo corto y también con pelo corto, pero también con mantos mucho más claros, para que la vaca, digamos, tenga un mejor intercambio de calor a nivel de la piel. Pero la verdad es que esto no ha aprendido mucho todavía a nivel mundial, dado que hay una correlación media negativa con el tema de producción de leche. Todavía hay mucho trabajo por ese lado. Se sigue trabajando, pero todavía falta. Por otro lado, les decía de la sombra, esto sí que es importante, y esto es lo que debiese tener cada una de las ganaderías por ahora, digamos, como herramienta para trabajar. Sabemos que la sombra atenúa la radiación solar directa e indirecta. Acuérdense de las lámparas de 100 watts que les decía al inicio. Básicamente
lo que hacía ahí era agregar 16 lámparas más cuando teníamos la vaca sometida a radiación solar directa. Y acá pueden ser sombras de tipo artificial o de tipo natural, pueden ser árboles o pueden ser también construcciones. Lo importante de esto es fijarse en los mínimos. Voy a hablar solamente ahora de vacas en lactancia. Los mínimos que estamos usando son 4,5 metros cuadrados por vaca en la sombra en este tipo de sistema. Fíjense que en esta foto anterior, no, aquí falta la sombra a nivel del comedero, solamente tenemos sombra en los echaderos. Y cuando nosotros queremos combinar esto, y depende mucho del clima, nosotros nos vamos a 9 a 12 metros cuadrados por vaca. Es decir, cuando nosotros sumamos todo lo que es la sombra a nivel de la cama y a nivel del comedero, nos duplicamos básicamente en términos de metros cuadrados de sombra necesario para que esta vaca esté cómoda. Como les decía, pueden ser artificiales o naturales. En muchos lugares estamos usando sombras artificiales. ¿De qué tipo de materiales? Hay un montón de materiales para poder trabajar. Hay unos que son sintéticos, pero también hay algunos tipos de caña o derivados de algunos procesos agroindustriales donde se pueden ocupar, digamos, para cubrir. Es importante en algunos lugares, la mayoría, yo diría en América tenemos sombras fijas, pero también se están empezando a construir sombras móviles, como los ejemplos que se hacen a nivel de Australia y también algo hoy día en Nueva Zelanda. Esto es lo que no queremos ver, como les decía antes, no queremos ver lugares que sean, digamos, metros cuadrados insuficientes, donde los animales se van a hacinar, donde después van a llegar esa ubre bastante sucia a la sala de ordeña. Otras cosas que estamos haciendo es poner sombra en los patios de espera. Los patios de espera, el apretadero antes de la sala de ordeña, es un lugar que se puede calentar bastante. Puede llegar a 50 grados, incluso más. En el piso, si ustedes lo toman cuando hay radiación solar directa en climas cálidos, y claramente al poner sombra esto puede bajar a la mitad. A nivel de los comederos, como les comentaba también, esto es una necesidad. Creo que falta todavía mucho, hay mucho rancho todavía que no tiene sombra a nivel del comedero. Y en términos de agua, esto es algo que es importante porque una vaca toma agua, más o menos una vaca alta productora toma agua en relación de 20 litros por minuto. Por lo tanto necesitamos bebederos que tengan una capacidad suficiente, pero también un llenado rápido, y darle básicamente en climas cálidos 15 centímetros lineales de bebedero por cabeza por animal. Lo otro importante es el acceso que tengan los animales al agua. Muchas veces están los bebederos, pero les cuesta mucho llegar a esa zona. Y lo otro importante es la limpieza. Las vacas, al igual que cualquier persona, les gusta comer en un plato limpio, por eso tenemos que tener tablas de alimentación que siempre estén limpias, y también les gusta beber sobre bebederos que estén limpios. Les gusta el agua limpia, les gusta el agua que esté a una temperatura entre 15 y 20 grados, no les gusta el agua fría y tampoco les gusta el agua caliente. Eso hay que tenerlo presente. Y en términos de cuántos bebederos tener por grupo, antiguamente siempre hablábamos de 2 bebederos por grupo, ahora hablamos de 3, dado por el comportamiento. Siempre hay vacas que son más jerárquicas, y al tener 3 fuentes de agua distintas en un grupo de animales, permitimos que todas vayan a tomar. Las de menor jerarquía dentro de ese lote, de ese grupo, van a también tener acceso, y eso hace que la producción de leche de todo ese grupo se incremente. Bueno, hay muchos diseños, lo importante es que sean bebederos que se limpien fáciles, donde ustedes tomen 30 segundos, 20 segundos por bebedero, y eso lo puede hacer un operario todos los días, y no hay ningún problema, digamos, porque es muy rápido, distinto a bebederos que son antiguos, que cuesta limpiarlos y que siempre van a estar en malas condiciones. Y entrando en las estrategias de mitigación, básicamente yo les decía el tema de las sombras, que era lo primero, pero ahora también tenemos sistemas para mitigar ya sistemas mecánicos, como enfriamiento indirecto, que es enfriar el ambiente de la vaca, como la foto que está acá. Puede ser un sistema como de tunnel ventilation, el de abajo, y arriba ustedes ven un sistema de enfriamiento directo, que se basa en mojar la vaca y después usar ventilación forzada. En términos de enfriamiento indirecto, la verdad es que en América no tenemos mucho, solamente yo le diría que en algunos países tenemos algunos proyectos, en Estados Unidos sí, en algunas regiones, pero lo que más se ve hoy día es el sistema de enfriamiento directo. ¿Por qué usamos este enfriamiento directo?
porque generalmente es el más económico y el más versátil para cualquier tipo de clima. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en incrementar la evaporación de agua de la superficie corporal, y esto lo hacemos montando ventiladores y aspersores en los patios de espera, a nivel de los comederos también, y vamos combinando ciclos de aspersión, de mojado de agua que van entre 30 segundos y 60 segundos, con ciclos de ventilación de 5 minutos. La verdad es que nosotros dejamos los ventiladores funcionando por cada grupo 30 o 45 minutos, y la idea es que el ventilador no pare, porque a la medida que pare y vuelva a andar, aumenta el consumo energético. Esto, como les decía, hacemos ciclos de 30 a 60 minutos, y aplicamos en climas muy cálidos cada 2 o 3 horas, llegando hasta incluso 6 tratamientos térmicos durante el día. Lo interesante de esto es que permite mantener las vacas de alta producción en esta situación de normotermia durante todo el día, y que la producción no se caiga. ¿Cómo vemos una vaca que esté bien mojada? Como esta foto que ven en la izquierda, una vaca que está completamente mojada, pues mojada a nivel, acá está la tubería, digamos, donde está el sprinkler, donde la mojó. ¿Qué es lo que queremos? Es que la gota sea, en este caso, para el enfriamiento directo, es una gota gruesa, estamos hablando de 3 a 4 milímetros, que pase el pelo del animal y moje la piel. Una vez que toca la piel, nosotros con la ventilación podemos aumentar la tasa de evaporación. Este efecto de que toque realmente la piel y después aplicamos la ventilación es un efecto que se multiplica por 5 si lo comparamos, si solamente mojáramos la vaca. Si mojamos solamente la vaca y no aplicamos ventilación forzada, vamos a tener un efecto muy menor solamente al mojarla. Eso lo tenemos bastante estudiado, y acá empiezan a aparecer algunas herramientas que estamos usando hoy día. Fíjense, esto es en Brasil. Hicimos un trabajo donde teníamos vacas que estaban sometidas a temperatura de 36 grados en el ambiente, humedad 23, pero da un ITH de 80. Acuérdense que hay un ITH que es grave, incluso puede llegar a la muerte sobre 80. Pero fíjense, cuando nosotros aplicamos las cámaras termográficas, esta es una foto de termografía, vemos que las vacas están en color azul y color verde, quiere decir que estas vacas están en normotermia. Aquí el ambiente afuera se ve rojo. ¿Y por qué están en normotermia? Porque estas vacas fueron tratadas antes de llegar al comedero, donde hacíamos mucha, digamos, de aspersión y ventilación. Y acá en esta foto solamente mostrar que en los sistemas de compost, que en algunos países de Centroamérica y Latinoamérica, y también algo en Norteamérica, en algunas regiones de Estados Unidos, está aprendiendo más, están aumentando estos sistemas, necesitan también utilizar ventiladores para mantener la cama en una buena condición, pero también necesitamos ventilación y aspersión a nivel del comedero para poder enfriar las vacas, porque no solamente teniendo ventiladores acá en sistema de compost vamos a tener vacas que estén refrigeradas, vacas en normotermia. Y es un tema que hay que tenerlo bastante claro. Uno de los principales beneficios de enfriar las vacas, es un trabajo que ya lleva 20 años, pero que es un clásico, que demostró que si nosotros enfriamos las vacas, por ejemplo, en el periodo de estudio que estaba entre el día 100 y el día 200 de lactancia, los días leche de 2 grupos de vacas tratadas con enfriamiento acá arriba y vacas no tratadas, claramente las vacas tratadas tenían mayor producción de leche versus las no tratadas con enfriamiento en épocas de calor. Pero lo más importante de este trabajo es que demostró que esa tendencia o esa diferencia se mantiene a lo largo de toda la curva de lactancia, de toda la lactancia. Por lo tanto, cuando yo comparo vacas que fueron enfriadas versus no enfriadas, tengo que ver que toda el área de toda la lactancia es la diferencia en producción de leche que yo voy a tener. Entonces, es un efecto residual, y eso me permite que las vacas tengan una curva que es más alta versus las vacas que no fueron tratadas. Esto es algo que no hay que perder de vista, dado que cuando muchas veces uno lo conversa a veces con los ganaderos, no lo tienen tan claro. También están muy demostrados los efectos que tenemos al enfriar vacas en el periodo seco. En la lactancia siguiente, en todos los estudios se demuestra que la vaca va a producir más leche, y también sus parámetros fisiológicos como temperatura y tasa de respiración también van a ser mejores, van a ser más adecuadas. Acá solamente para mostrar, no sé si esto, no, esta foto es un video, pero no sé si se va a poder mostrar. Creo que no. Era para mostrarles, ustedes lo están viendo, se ve mal porque es un video que se cargó al revés, pero cuando corre se pone
se pone de manera, digamos, adecuada. A ver, ver si corre. No, bueno, no importa. Es un centro de investigación que tenemos en conjunto con la Facultad de Jagielloniana en Brasil, la Facultad de Veterinaria, donde hacemos distintos testeos de ventilación, de aspersión, vamos mojando las vacas, vamos midiendo su temperatura con las cámaras termográficas y también con unos termómetros que les voy a mostrar ahora. Y esto lo hacemos para ir midiendo el efecto en sistemas también de compost, pero también lo hacemos con sistemas de confinamiento. Fíjense acá cómo vamos midiendo también la temperatura a nivel de los comederos, sin enfriamiento, lo que pasa con esas vacas, solamente con la aspersión de agua, y cuando combinamos la ventilación y la aspersión, este es aditivo, un fenómeno aditivo, y lo vamos midiendo con distintos tratamientos que vamos realizando. Acá también ustedes pueden ver vacas que fueron tratadas, ya fueron enfriadas, ustedes pueden ver la parte superior, donde tenemos el techo que está bastante caliente, 35, 37 grados Celsius, y las vacas están en azul y verde, porque estas vacas están en normotermia. Esto nos va demostrando fácilmente que el sistema está operando adecuadamente, y después cuando tenemos alguna duda, aparte de usar las cámaras termográficas, usamos también unos termólogos que les voy a mostrar a continuación. Distintos sistemas a nivel de la línea de alimentación, en los patios de espera o en salas de enfriamiento específicas para este fin, y también en cama y echadero solamente trabajamos con lo que es ventilación. Distintos proyectos donde ustedes pueden ver, por ejemplo, salas de espera de distinto tamaño, salas para 20, 30 vacas, hasta grupos que pueden ser 200, 300, hasta 400 vacas, distintos tipos de proyectos. También, dependiendo de los climas, estamos haciendo algunos trabajos en áreas de sombra y de comedero. Fíjense las sombras con ventilación en algunos lugares, asociado a ventilación y aspersión a nivel del comedero. Esto es un tema importante, lo que tiene relación con la medición de la velocidad del viento. Hay distintos trabajos que hemos ido haciendo que demuestran que la velocidad del viento sobre 2 metros por segundo tiene un efecto en enfriar las vacas, y hoy día estamos trabajando en algunos diseños con 3 metros por segundo, por ejemplo, cuando queremos enfriar en túneles, cuando queremos enfriar en línea de comedero, y de 2 metros por segundo cuando estamos evaluando condiciones de la cama. Distintos proyectos son salas de enfriamiento especial para tratar vacas entre ordeños, para lecherías que tienen tráfico pesado, muchas vacas en ordeñas muy largas, 21 horas al día, 22 horas al día ordeñando. Se hacen túneles específicos para esa realidad. Distintos tipos de túneles, fíjense que todos tienen techo sólido o tienen también malla para sombra, y también en los laterales. Fíjense que los pasillos como este que está acá, los pasillos laterales donde descargamos las vacas, también están todos con sombra. Acuérdense de bajar lo que les decía al inicio, de bajar la radiación solar. Distintos proyectos en distintos países, con distintas configuraciones, distintos ventiladores, distintos tipos también de sprinkler, de cuántos caudales, de qué dimensiones estamos diseñando, por ejemplo, las tuberías que usamos los sprinklers, va a depender de la presión, de las bombas de agua que tengamos, de las distancias que hay que recorrer, de cuántos túneles vamos a tener dentro de la lechería, etcétera. Hay varios puntos que fijarse. Cuando nos vemos qué orden de prioridad debiésemos dar, hoy día estamos tomando este tipo de recomendaciones, basados en los trabajos del doctor Debris de Florida desde el año 2018, o algunos del doctor Feinbaum, antiguo de Israel, pero también algunas recomendaciones actuales, donde hablamos de partir con grupos de vacas secas y vacas preparto, todo lo que es maternidad y vacas recién paridas de semana debiesen tener sistemas de ventilación y también de aspersión, y después partir con las vacas de alta, media y vacas de final de lactancia. ¿Cómo medimos que esto esté funcionando? Yo les decía que a través de cámaras termográficas, pero también en el corto plazo medimos la temperatura corporal y el ritmo respiratorio, y a largo plazo estamos usando el índice que se llama de verano-invierno, que fue propuesto por Israel
hace bastantes años atrás. En términos de los thermologgers, son estos, parece del tamaño de una moneda pequeña, digamos, que lo insertamos en los CIDR o cualquier dispositivo, digamos, para sincronización. Estos se ponen por 24, 48, 72 horas dentro de la vaca y nosotros nos permiten medir lo que está sucediendo dentro de ella. Con esto hacemos este tipo de curva. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos por un lado lo que es el ITH, o sea, la temperatura, la combinación de la temperatura y la humedad ambiental. Este es un día, aquí están las 24 horas abajo, y en este caso, en este clima, en esta región, digamos, las vacas sufren de estrés térmico. El 68 está acá, donde está la línea roja, desde las 9 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, hasta las 21 horas están en una condición de estrés térmico, si uno lo quisiera ver por hora. Pero fíjense qué pasa con el dato del termologger, con los sensores que están puestos dentro de la vagina de la vaca, nos indican que estos animales, si bien ellas empezaron a tener un desafío térmico a partir de las 9 a las 10 de la mañana, su temperatura corporal, que sobrepasa los 39 grados, 39,1, 39,2, sobre eso hablamos de hipertermia y hablamos de estrés calórico, se logra con un desfase más o menos de 1 a 2 horas después de tener una temperatura ambiental alta, y se empieza a aumentar hasta llegar a sobre 40 grados de temperatura. Pero lo más importante como concepto a transmitirle acá es que una vez que la temperatura ambiental o la condición ambiental empieza a disminuir y sale del rango, digamos, peligroso para la vaca desde el punto de vista del estrés térmico, esa vaca se mantiene con temperatura alta, fíjense, sobre los 40 grados, 39,5, si ustedes ven la 1 de la mañana, las 2, las 3 de la mañana, hasta prácticamente las 4 de la mañana sigue caliente ese animal. ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca, en pocas palabras, le cuesta en un inicio tomar temperatura, pero no le cuesta tanto, se calienta a las 1 o 2 horas después de haber estado sometida a esa temperatura ambiental alta, pero después le cuesta mucho disipar el calor si es que no tenemos algún método para bajarle la temperatura. Estas son las horas de ordeña, aquí está marcada la ordeña y aquí todavía no había ningún sistema para mitigar el calor. Esto se hace en medición en distintas vacas, en distintas regiones, y aquí nosotros, como les muestro una de las gráficas, cuando ya aplicamos algunos túneles de enfriamiento, en Tijuana, el año 2018, en junio, en vacas, por ejemplo, esta vaca está bajo los 39 grados Celsius de temperatura corporal prácticamente todos estos días que se hicieron la medición del 13 al 17 de junio, porque el sistema está operando adecuadamente como fue pensado. Les decía que también se usa la relación de verano-invierno, que permite detectar, digamos, los predios que disminuyen la performance de producción de leche en el verano, y también permite evaluar los resultados obtenidos en relación a las medidas que uno va tomando. Y la idea es llegar a una relación de 0,96, es decir, que la producción que se nos cae en el verano sea máximo de un 4%. En términos de proyecto, para ir concluyendo esta parte, básicamente decir que uno tiene que planificar todo lo que va a hacer. Aquí hay algunas planificaciones de proyectos de túneles en salas de espera, en apretadero. También son algunos proyectos que hacemos, como les decía, de salas de enfriamiento específicas, que son solamente que tienen esta función, que no es la misma superficie del apretadero, sino que se hace en otros lugares del rancho, donde llevamos las vacas a enfriarse. Importante cuando hacemos estos proyectos, sea para Freestore o el sistema de producción que sea, visitar las instalaciones, mirar qué es lo que está sucediendo, medir las vacas con los termologgers, tomar la información de la relación de, como les decía, de verano-invierno, y después volcarse al trabajo ya de los planos y de las condiciones eléctricas, de agua, las presiones, los diámetros que vamos a usar, para poder cumplir, digamos, el requerimiento que nosotros queremos, digamos, que sea satisfecho. En términos económicos, esta es una lámina que el doctor Flamengo la ha compartido ya hace algunos años, donde fue mostrando distintos estudios que fue haciendo él con su programa de eficiencia económica, donde aquí solamente pongo el caso del norte de México, donde claramente sabemos que el tener o implementar un sistema intensivo de enfriamiento tiene un beneficio, un retorno económico bastante alto,
llegando más o menos hoy día a $400 por vaca, por lactancia, cuando nosotros tenemos un incremento o que no se nos caiga en realidad la producción 10% y cuando mejoramos la eficiencia nutricional. Esto lo hemos hecho para distintos países. Nosotros también hemos hecho la evaluación económica prácticamente de todos los países de Latinoamérica, algunos en Centroamérica, en México también, y vemos que en todos los sistemas hoy día es económicamente viable hacer o instalar estos sistemas porque el beneficio económico es muy alto. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo al instalar estos sistemas? Que tenemos retorno económico que se van a pagar, digamos, entre 6 a 18 meses. La mayoría de los proyectos tienen una tasa de retorno económico menor a 2 años, y siempre que hablo con los ganaderos de qué inversión que ellos hacen en el rancho tiene un retorno tan rápido, la verdad es que no encontramos. Si ustedes analizan una maquinaria, un equipo ordeña, un tractor, maquinaria para una retroexcavadora, lo que quieran, siempre van a hablar de que va a tener un retorno entre 5 a 10 años. Este tipo de proyectos tienen un retorno, como les digo, menor a 2 años, generalmente entre 6 a 18 meses, porque la productividad que permite esto es mucho dinero, es decir, nos devuelve algo que estamos perdiendo en realidad, y es mucho dinero que estamos dejando sobre la mesa, que hay que tomar como ganadero. Y esto básicamente porque el factor que más influye en el ingreso es el incremento de la producción de leche. No se nos va a caer la leche en el verano, va a caer muy, muy poco. Y cuando ustedes hacen el cálculo económico, lo hacemos en conjunto con los ganaderos, se dan cuenta que aunque duplicaran el número de ventiladores, aspersores o el consumo en el tema de kilowatts, el retorno económico sigue siendo importante. Esta lámina la pongo solamente para demostrar que hay una preocupación muchas veces, sobre todo hoy día que estamos en el Día del Medio Ambiente, que también me gusta recordarlo, por el consumo de agua. Muchas veces se dice, si ustedes ocupan este tipo de mecanismos para mitigar el calor, de ventilación más aspersión, nos van a ocupar mucha más agua. Está demostrado, esta es una publicación del 2012 de la de nuestra compañía, donde muestra que si una vaca en el verano es capaz de tomar 150 litros porque está estresada, 150 litros de agua al día, y en invierno puede tomar incluso la mitad, 75. Si yo tengo un buen diseño de estos sistemas que les mostré, yo puedo ocupar esa misma cantidad de 150 litros o puedo incluso ocupar menos. Es decir, yo podría llegar a ocupar la misma cantidad que ocupa hoy día el rancho en el verano, los que no tienen sistema de mitigación del calor, o incluso menos. Entonces, hay que tener, digamos, claro que desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, estos sistemas son bastante viables. Y para ir terminando, mostrarle algunos proyectos, no solamente en lugares muy áridos, sino que mostrarle qué es lo que está pasando en otros lugares y en otros sistemas pastoriles, por ejemplo, el sur de Chile. Los que conocen Chile saben que acá praderas verdes, sistema pastoreo en el sur, y hicimos un ensayo en 2017 junto a Sergio Viraira y su grupo de INIA, del Centro de Investigación Nacional de Ganadería, y vemos que en el tratamiento 1 sometimos animales que no tenían sombra, ni aspersión, ni ventilación. Tratamiento 2 solamente los sometimos a sombra, el 3 sombra y aspersión, el 4 sombra y ventilación, y el 5 lo que decíamos a priori, digamos, que tenía que tener las vacas antes de ordeñarse, pasar por tener un acceso a sombra, aspersión y ventilación. Así se veía en los ensayos, y lo que les quiero mostrar, que si toman dos parámetros, la frecuencia respiratoria, fíjense que cuando ustedes no tienen sombra ni aspersión ni ventilación, vacas en verano, ustedes van a ver que esas vacas están estresadas, y en la medida que yo voy agregando los sistemas de aspersión y ventilación, voy bajando la frecuencia respiratoria y las vacas entran en normotermia. Y con producción de leche es lo mismo, vacas que están estresadas, casi 20 litros al día de leche versus 22.9, casi 23 litros. Por lo tanto, también hay un impacto en los sistemas pastoriles. Esto es Brasil, donde también se va mostrando cómo se está trabajando con sombra en los pivotes. Si ustedes se fijan la sombra acá en los pivotes, los bebederos, porque esto está impactando todos los países. También lo estamos haciendo en los sistemas robóticos. Para otra charla les puedo contar. Acá en Chile tenemos el sistema robótico más grande que hay en el mundo hoy día, con 72 robots, y esto está funcionando también. Y esto es importante como mensaje final, decirles que los productores, yo sé que tienen mucha información, sé un montón de software, proveedores distintos, y se llenan de información como este señor que está acá, pero hoy día
con el gerenciamiento actual nosotros podemos tener en una pura pantalla todo el rancho y poder gestionarlo adecuadamente. Esto es real. Importante que ustedes cuando decían hacer estos proyectos, se fijen en los productos, se fijen en el servicio, pero también en los procesos de cómo va a impactar en su sistema y qué empresa los puede ayudar en esto. Y por supuesto que estamos disponibles para ayudarlos en todo lo que son a cumplir, digamos, con los desafíos que ustedes tienen como productor lechero en términos de bienestar animal, seguridad alimentaria, rentabilidad y la eficiencia del trabajo y cruzando todos los pilares del gerenciamiento. Así que, para que queden ahora las preguntas, decirles finalmente que hoy día sí está el conocimiento, está la tecnología y tenemos la oportunidad para mejorar el confort, la longevidad de las vacas y la producción y la rentabilidad de las fincas y de los rebaños lecheros. Eso es lo que quería hablar con ustedes hoy día, así que si hay preguntas, bienvenidas. Ok, Enrique, muchas gracias.